Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno verles desde acá. Ven a lo que venimos, a escuchar palabras, ¿cierto? Doy gracias al Señor por poder estar acá hoy día compartiendo con ustedes. Le pido a Él también que sea la guía en este momento. ¿Cuántos de ustedes conocen o han oído hablar del pueblito de Pomaire? Yo creo que todos, ¿cierto? Está acá cerca además. ¿Y por qué es conocido Pomaire? Por la greda. Principalmente por eso, aunque hoy día uno va y ve harta cosa china ya. Pero sigue siendo conocido principalmente por lo que se hace en greda. Y yo me acordé de mis tiempos de colegio. En mis tiempos de colegio en algún momento me dijeron, no, en técnicas manuales, para lo cual yo soy borrado absolutamente, había que llevar greda. Ay, ¿dónde encontramos greda? Y al final me di cuenta porque yo juraba que la greda era una cosa que había que, poco menos que era una cosa dura, y no, es barro en el fondo. Sí, es eso. Y ahí me di cuenta que uno toma eso y en el fondo es un barro que viene con distintas cosas, trae paja, piedrecitas, todo ahí. Y he visto también cuando los alfareros están moldeando esto. Y es increíble porque lo tiran en una rueda así, tiran trozo de barro y empiezan con sus manos a moldear. Aprietan, paran, sacan cosas y va tomando forma. Entonces resulta que ir a Pomaire a buscar un cacharrito de greda o un chanchito de greda no es ir al cerro y encontrarlo. Hay artesanos que hicieron eso, ¿cierto? No se hicieron solos. Hay alguien que estuvo trabajando eso. Hay un alfarero. Y hoy día yo les quiero hablar de alguien o de la forma que alguien trabaja con nosotros. Y nuestro tema hoy día se va a llamar, por poner un nombre, cuando Dios forma nuestro carácter. Y así como uno ha visto al alfarero moldear eso, apretar ese barro, darle forma, de la misma manera, Dios trabaja con sus hijos. Y no es porque yo lo diga o porque sea algo, a lo mejor una alusión bonita como Dios trabaja, lo dice la Biblia, Isaías 64:8 lo dice. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Ese Dios, nuestro Dios, aquel que le cantamos, aquel al cual le oramos, es el alfarero. Y nosotros no somos más que barro, pero barro moldeado por el mejor alfarero. Y nuestro versículo principal, nuestro versículo central hoy día va a estar en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versos 1 al 4. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Señor Padre del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú estás acá, Señor. Sabemos que tú estás acá, Señor, y te pido en este momento, Padre, que tú me uses para poder exponer tu palabra y que todos, cada uno de nosotros, aprenda más de ti, de tú que eres nuestro alfarero, tú quien estás moldeando nuestro carácter, de ti, Señor, del cual dependemos en todo, Señor, en absolutamente todo. Padre, que la exposición de tu palabra sea clara, Señor. Úsame, Padre, y abre los oídos también de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, preguntémonos quién es este Santiago. La Biblia, el Nuevo Testamento, al menos nos muestra 4 personajes que se llaman Jacobo o Santiago, es lo mismo. Pero el consenso general es que quien escribe esta epístola es Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿ya? Habían otros 3 Santiago, uno era Santiago, hijo de Alfeo, Santiago, padre de Judas, no de Judas Iscariote, de Judas Tadeo, pero no hay mayor indicio que ellos pudiesen haber escrito esta carta. Sí se pensaba que estaba Santiago, hijo de Zebedeo, que es el hermano de Juan, y Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Por qué se descarta al hermano de Juan? Porque él fue uno de los primeros mártires de la iglesia, y aproximadamente en el año 42 o 43 fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Sí que es difícil que él, por el poco tiempo transcurrido, él haya sido el escritor. Sí que el consenso general es que quien escribe esta epístola es Santiago, el medio hermano de Jesús. Este Santiago que en el ministerio terrenal del Señor Jesús no creía en él, ¿ya? El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 5, habla de que los hermanos del Señor no creían en él, y en eso estaba este Santiago. Y él llega a creer posteriormente
y lo muestra el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 7, llega a creer con posterioridad a la resurrección, cuando el Señor se le aparece. Y eso sale relatado en 1 Corintios 15, 7. No lo vamos a leer, pero pueden ir tomando nota. Y este Santiago llega a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Y además, de acuerdo a lo que dice Gálatas 2.9, y ese sí que lo voy a leer, es llamado junto a Pedro y a Juan una de las columnas de la iglesia. Gálatas 2.9 dice: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios, el don de Dios que Dios me había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Está hablando el apóstol Pablo. Reconocidos como los pilares de la iglesia. Por lo tanto, este Santiago, quien escribe esta carta, no es cualquier persona. ¿Ya? Es alguien con conocimiento de causa, por decirlo de alguna forma. Este Santiago, que de acuerdo a la historia temprana de la iglesia, dicen que era un hombre de oración, dicen que tenía las rodillas deformadas como rodillas de camello, decían, por el tiempo que pasaba de rodillas orando. Era un hombre que fue martirizado de manera que lo tiraron desde el techo del templo. Cayó, no murió y fue rematado, por decirlo de alguna forma, ahí. Y mientras pasaba eso, él oraba por quienes en el fondo le estaban matando. Por lo tanto, este hombre sabe de lo que está hablando. No está hablando por una casualidad o por un tema que escuchó. Este Santiago, el medio hermano del Señor, es quien escribe esta epístola. Y lo primero que me llama la atención es la presentación, el saludo. El saludo dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Era el medio hermano de Jesús. Sin embargo, él no dice, a ver, aquí le está hablando Santiago, o sea, hermano de Jesús, aquel que murió en la cruz. No. Hoy en día somos muy buenos a veces para decir, sí, no, yo soy hermano de tal o primo de tal persona, o no, soy de los Churrugustiaga de no sé dónde. Solemos usar eso. Sin embargo, Santiago no lo usa. ¿Pero qué es lo que dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús no solamente era su medio hermano, era su Señor. Y lo reconoce como Dios. Cuando Él se presenta como siervo, la palabra usada ahí en el griego es doulos, uno que está en constante servidumbre hacia otro, siervo del Señor Jesucristo. Y además, cuando habla de Señor, de Dios, la palabra es Kyrios. Estuve leyendo un poquito acerca de esto. La primera traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, la verdad, fue el griego y fue la Septuaginta. ¿Ya? Esa traducción al griego, cada vez que aparecía la palabra Dios, la traducía al griego con la palabra Kyrios. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo, y los judíos de ese tiempo también lo entendían perfectamente, era que él era siervo de Jesús y de Dios, su Señor. Él no usa nada terrenal. ¿Por qué? Porque él es un siervo de Dios, cosa que nosotros también debemos ser. Y lo estamos siendo, a veces sí, a veces no. Santiago escribe, y bueno, muchos dicen, o sea, de hecho lo es una carta enviada a los judíos, ¿ya? Porque habla a las 12 tribus que están en la dispersión. Sin embargo, en esos años los judíos a los cuales él estaba escribiendo esta carta eran cristianos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos fueron judíos. Y en ese tiempo la iglesia o la predicación a los gentiles estaba en pañales. Pero la carta era escrita a cristianos. Por lo tanto, es una carta absolutamente aplicable a nosotros. Es absolutamente aplicable a nosotros. Porque el Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Y nos vamos a dar cuenta que las cosas que pasaban ellos muchas veces se repiten en nosotros. Por lo tanto, voy a hablar que es una carta escrita a los cristianos. Santiago escribe a cristianos que en ese momento están siendo perseguidos, están siendo afligidos, pero no les promete que el sufrimiento terminará pronto. Les enseña algo más profundo. Dios está obrando en medio de la prueba. Entonces, la pregunta no es
¿por qué me pasa esto? La pregunta correcta debiese ser, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto, a través de esta prueba? Y yo creo que todos, en algún momento que hemos tenido pruebas, decimos, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué? Pero la pregunta debiese ser, ¿qué quieres, Señor, que yo saque de esto? Y para esto vamos a dividir este tema en 4 puntos. Y por favor, el primer punto son, las pruebas son parte del camino del cristiano. Amén. Luego, veamos los 4 puntos al tiro. La actitud que transforma la prueba, el resultado de esta prueba y por último, el objetivo final. Y vamos a ir con el primer punto. Las pruebas son parte del camino cristiano o del camino del cristiano. ¿Lo creen así? Pero la verdad es algo que vivimos a diario. Y debemos estar preparados. Y debemos preguntarnos qué está formando el Señor en nosotros. Mira, la versión Reina Valera, esta parte lo traduce de la siguiente forma. Cuando os halléis en diversas pruebas. La versión de las Américas, que es la que leí yo, dice, el que os halléis en diversas pruebas. La versión NTV, la nueva traducción viviente, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. No dice sí, no dice tener por su gozo si te viene una prueba o si tienes algún tipo de problema. Te dice cuándo. Y eso te está diciendo que la prueba la vas a tener. Eso te va a decir que la prueba es algo inherente a ser cristiano. Eso te está diciendo que vamos a pasar por diversas pruebas. Hay pasajes que ya nos hablan de esto. Juan 16:33, lo conocemos todo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero confiad, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Señor Jesús, el que nos está hablando. Hoy en día está de moda decir, ven acá, vamos a orar por ti, pon unas lucas y el Señor te va a bendecir. Y no vaya a pasar por prueba, no, eso es mentira. Predicar eso hace a nuestro Señor, o dice que nuestro Señor mintió, y no es así. El Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Tenemos puesta nuestra confianza ahí? Es lo que Santiago nos está diciendo ahora, que en algún momento vamos a pasar por esa prueba. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice que la fe es probada como el oro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Me llama la atención ese si es necesario. O sea, si es, y lo interpreto de la siguiente manera, si es necesario, vas a pasar por pruebas. ¿Por qué? Para crecer, para aprender. Es nuestro Dios. Es nuestro alfarero, el que nos está dando forma, el que nos está puliendo, en el que de repente cuando está moldeando no se da cuenta que hay una piedra y va y para y saca esa piedra. Y a lo mejor el sacar esa piedra duele, que hay un trozo de paja aún y va y lo saca y nos sigue moldeando. Termina es el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermano, la prueba es difícil, pero lo que viene después es glorioso. Hoy en día, lamentablemente, hay algunos creyentes que sufren por partida doble, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sufren con la prueba, les afecta la prueba y es normal, si a todos nos afecta, a mí me afecta, a usted le afecta, es normal. Pero además piensan que Dios los ha abandonado. ¿Por qué Dios no está conmigo? Pero la Escritura muestra lo contrario. La prueba es evidencia de que Dios sigue trabajando en nosotros. Si tú eres cristiano y estás pasando por pruebas, da gracias a Dios. Sí, yo sé que es difícil, sí, a mí también es difícil. Y es re difícil a veces. Pero en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice el Señor. No es fácil la prueba. Pero no significa que Dios... Recién lo cantábamos. Mientras cantábamos la alabanza, decía, esto tiene que ver. Dice, es fiel. Si ruge el mar, es fiel. Por sobre todo está Dios. Dios es fiel. Dios está ahí. Dios está en medio de la prueba. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor nos está mostrando a través de eso. ¿Hay pruebas? Claro que las hay. ¿Hay pruebas en el matrimonio? ¿O no? Las hay. ¿Hay pruebas en la salud? Por supuesto. Siempre tenemos.
¿Hay pruebas en los hijos? Claro que las hay. Hijos, hay pruebas con ustedes a veces. Sí, también hijos con los padres también. No somos perfectos. ¿Hay pruebas en la economía? Por supuesto. ¿Hay pruebas en el ministerio, pastor? No, ninguna. Claro que las hay. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere con cada una de estas cosas? Todas estas pruebas, ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la economía, en el ministerio, en el trabajo, no sé, ninguna llega por accidente. Hermanos, en nuestra vida como cristianos no hay cosas por accidente, no hay cosas al azar. Es el Señor que está moldeando nuestra vida. Es el Señor que nos está perfeccionando. Y a veces renegamos de eso, a veces nos cuesta entenderlo, pero es así. Ahora, el segundo punto dice que hay una actitud que transforma la prueba. Curiosamente, partía al revés, podría decir, porque la actitud es lo primero que nos muestra el versículo. ¿Y cuál es esa actitud? Tened por sumo gozo. Hermanos, estáis súper mal, tenlo por sumo gozo. No es tan así. ¿Qué es el gozo? O te voy a decir lo que no es el gozo. El gozo no es una emoción, no es una emoción superficial, no es algo que... no es estar contento. Lo que no quiere decir que no estés contento cuando tienes gozo, pero no es eso. Mira, estudiamos Filipenses y Pablo es alguien que demuestra el gozo en lo que escribe, en lo que nos enseña. Estudiamos el famoso pasaje de Filipenses 4:13, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde estaba escribiendo Pablo eso? En la cárcel. Y antes el versículo 12 dice todo lo que había tenido que pasar. Entonces, si tú me preguntas a mí, todo lo que pasó Pablo o lo que pasó Santiago, ¿es para estar contento? O sea, yo no. Y es normal que no estés contento, pero no significa que no puedas tener gozo. ¿Qué era lo que Pablo tenía? ¿Qué era lo que Santiago tenía? O sea, a Santiago lo están matando prácticamente, y él está orando por esas personas. ¿Por qué? Porque él sabe lo que viene. Mira, Wip partió hoy día leyendo el Salmo 38, y ahí el Salmo 38:5 es una parte que a mí me gusta mucho, y dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Es eso, es eso. Repito, el gozo no es una emoción superficial. En el fondo el gozo es una decisión espiritual basada en la confianza que tenemos en nuestro Señor. Es una decisión basada en la fe. Mira lo que dice Romanos 5, versos 3 al 5. Dice que la tribulación produce paciencia y esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es Pablo escribiendo a los romanos. Ese Espíritu Santo del cual habla Pablo y el cual habita en él, es el mismo que habita en ti si has recibido al Señor como tu Salvador. Dios no cambia, hermano. Habacuc 3, 17, 18. Hay gozo aun cuando falte todo. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Y no es fácil. Seamos sinceros, no es fácil, pero no es imposible, hermanos, no es imposible. Santiago nos está enseñando que aunque estemos pasando por pruebas, debemos estar gozosos. Y no significa estar sonrientes, poco menos que bailando cuando llegue la prueba. Significa enfrentarla tomados de la mano del Señor. Lo que nos dice es que el gozo es algo racional, no es un sentimiento, y que nuestra vida debe estar bajo el amparo de la autoridad de Dios. Es el mismo que le cantábamos, que es fiel. Si ruge el mar, es fiel, decíamos, ¿cierto? Y a veces no le ponemos atención a lo que estamos cantando, pero lo que estamos cantando, por ejemplo, en esa alabanza, es una declaración de quién es el Señor. No de quiénes somos nosotros o de lo que nosotros sentimos, sino que reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Piensen en grandes, entre comillas, gozos en su vida.
¿Cuál de ellos ha formado carácter o ha producido carácter en ti? La alegría de ver nacer un hijo es genial. Yo aún me acuerdo cuando nació Matías, cuando nació la Javi, o ver a nuestros nietos. Te producen alegría, pero te producen carácter. No, son cosas distintas. Dios te da esas alegrías, pero es la prueba la que al final te va produciendo carácter. Y puedes enfrentar también esas alegrías de mejor forma, sabiendo que todo viene del Señor. El gozo, hermano, nace cuando entendemos que Dios no ha perdido el control, que Dios está ahí, que Dios es omnipotente. Mira, la prueba es como los yogur, tiene fecha de caducidad. Y el resultado siempre va a ser mayor que el dolor. Y algunos dicen, oye, sí, estás diciendo que va a ser el mayor. Y yo estoy llorando porque el Señor me dé salud y me vino una enfermedad terminal. Yo creo en el Señor y no sé. Y al final muere y tú te preguntas por qué el Señor no respondió. ¿Y quién te dice que el Señor no respondió? Te doy un caso conocidísimo por nosotros. Moisés, conocen a Moisés, ¿cierto? Moisés fue recogido de las aguas del Nilo. Vivió bien con los privilegios que daba estar en la familia de Faraón. Pero luego tuvo que salir arrancando, 40 años en el desierto, para volver porque el Señor le habló y le dijo que tenía que liderar a ese pueblo hacia la tierra prometida. No, Señor, que yo no hablo bien. No, tienes que ser tú. No, es que. Y cuando el Señor habla, hermanos, nosotros debemos callar. Es así de simple. Fue. Y sale con lo voy a hacer corta, sale con Israel y anda 40 años en el desierto, con un pueblo idólatra que lo hacía rabiar, por decirlo menos. 40 años, en un trayecto que dicen que se podría haber hecho en 2 meses, que a veces es menos. Ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Y Moisés, a pesar de haber andado 40 años soportando todo eso, hace algo por lo cual el Señor le dice, no vas a entrar. La vas a ver solamente. Y vio la tierra prometida. ¿Te parece justo? ¿Y quién te dice que no vio la tierra prometida? ¿O que no entró a la tierra prometida? Entró primero que todos. ¿Sí? Moisés se fue con el Señor, murió, ¿cierto? Pero él está con el Señor. Por lo tanto, sí, entró a la tierra prometida antes que los israelitas en el fondo. Entonces nosotros no tenemos la visión que tiene Dios sobre la prueba. Nosotros pensamos que está todo mal. Y no, pues, no es así. Es por eso que nuestra oración o nuestra actitud frente a la prueba tiene que ser, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? La prueba, hermanos, tiene fecha de caducidad y como dije, el resultado será mayor que el dolor. Apocalipsis 21, 3, 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso nos espera, hermano. Nuestra prueba es momentánea, y aún así el Señor está formando carácter en nosotros. Muchos creyentes oran porque el Señor quite la prueba. La verdad que nuestra oración debiese ser, Señor, ¿qué quieres que aprendan esta prueba? Vámonos al tercer punto, el resultado de la prueba. Hemos visto que, y sabemos que hay pruebas, Santiago nos dice que vamos a pasar por pruebas, el Señor nos dice que las vamos a tener. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y fíjate que esta paciencia no es esa paciencia de cuando, no sé, pues voy el día a fin de mes al supermercado a comprar 1 kilo de arroz y me doy cuenta que hay unas filas enormes, porque están todos pagados, entonces tú vas a comprar 1 kilo de arroz y tenés que hacer 20 minutos una fila para pagarlo. Incluso las cajas esas automáticas que están todas ocupadas. ¿Y qué decís? Paciencia. No es esa paciencia de la cual nos habla acá. La palabra usada acá en el griego es upomoni, que en el fondo tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada y tener la resolución de permanecer en el lugar y no tratar de escapar. A esa paciencia se refiere. En el fondo, perseverancia, hermano. A pesar de, yo sigo tomado de la mano del Señor. No voy a arrancar a la primera. A eso se refiere la paciencia. Y eso es lo que la prueba va produciendo en nosotros. Y claro que no es fácil pasarla, pero va formándonos. Es cuando el alfarero va sacando esa mugrecita que hay ahí.
Es cuando una piedra apareció, él la siente cuando la está moldeando y la saca. Nos va purificando lo que está haciendo. Y espérate que cuando tú terminas de hacer esa vasija, el alfarero hoy día, ¿qué es lo que hace? ¿La deja ahí a la venta? La mete al horno. Así que ahí estamos, nos están purificando, nos estamos creciendo y vamos a pasar por ese horno en algún momento. Pero vamos a salir cuando tú vas después y ves eso y no entiendes cómo una masa de barro se transforma en algo hermoso. Te podrá gustar a lo mejor la greda o no, pero es hermoso. Es un trabajo hecho con calidad. Bueno, Dios está haciendo eso en ti, Dios está haciendo eso en mí. Debo decir que yo le pongo hartas pruebas al Señor también, ¿no? Pero lo está haciendo. Él te está moldeando, Él está limpiando eso que tienes que no corresponde para hacer un trabajo perfecto. Para hacer un trabajo perfecto. Nosotros, que no tenemos nada de perfecto, bueno, por lo menos yo no, pero creo que ustedes tampoco. Personas que se los diga. Pero ante los ojos de Dios, no. Sin embargo, Dios está trabajando en nosotros. Y qué bueno, aunque sea con pruebas, ¿cierto? No nos gustan. Esta paciencia tiene la imagen de estar bajo una carga pesada. ¿Lo han sentido a veces? La palabra implica perseverancia firme bajo presión. Y eso es perseverancia, no salir arrancando. Y lamentablemente, y lo tengo que decir, hoy en día no se predica eso. Hoy día se predica exitismo. Hoy día se predica mucho el tema económico. Si tú eres de Dios vas a estar bien. Hermanos, debemos acostumbrarnos a que nuestra vida como cristianos, el Señor nos está formando. Y yo quiero que el Señor me siga formando hasta el último día, porque yo no lo voy a hacer. Y no significa que a lo mejor al ojo del mundo sea una persona mala, a lo mejor, no, si es buena persona, es buena gente, todo, pero eso no te sirve de nada. Yo quiero llegar a una santidad perfecta y estar con el Señor. Y eso cuesta pruebas, cuesta que el Señor nos esté moldeando. La fe no crece en la comodidad. Charles Spurgeon, ¿saben quién es Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores, decía, las pruebas son la escuela donde Dios educa al creyente. Interesante. Muchas de las mayores lecciones espirituales solo se aprenden en el dolor. Y por último decía Spurgeon, el sufrimiento produce humildad, compasión y confianza en Dios. Y eso ya es todo, confiar en el Señor. Importante decir que la prueba no produce fe, por el contrario. La fe es probada a través de las pruebas. Las pruebas al final revelan qué tipo de fe tenemos. Y no porque Dios no lo sepa, si Dios lo sabe todo, pero para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y al resto de las personas. Es por eso. Ahora, si las pruebas no producen fe, entonces ¿para qué? No, prueban la fe. ¿Y qué produce la fe entonces? Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, hermano, todo está ligado. La fe va a llegar por la palabra, pero la misma palabra te dice que esa fe va a ser probada, no para destruirte, al contrario, para construirte. Es cierto que las pruebas no producen fe, pero debemos recibirlas con fe. Entonces las pruebas producen paciencia, claro, producen paciencia, pero si las recibes con fe. Porque la prueba que no se recibe en fe, aquel que no conoce al Señor, muchas veces las pruebas los destruyen. ¿Cuántas personas terminan en el suicidio? Porque están pasando momentos difíciles. ¿Cuántas personas se refugian en vicios? Escapan al pecado tal vez porque están pasando pruebas. Por eso es importante nuestra dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe, claro que produce paciencia. Perdón, las pruebas, claro que producen paciencia. ¿Pero en quién? En quienes tienen fe. Crece la resistencia. ¿Cuántos conocen a Job? Job, un hombre sin duda de fe. En Job 23:10 dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Eso es fe. No dice, no me pruebes, Señor. Después de todo lo que haya pasado, además. Lo que dice es convicción. Después que me haya probado, saldré como el oro. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible
de justicia. Si te fijas, todo lo que implica la fe, la prueba, todo lo que implica a veces el dolor, tiene un fruto en el Señor. Y cualquier cosa que provenga de nuestro Dios es buena, es óptima, es lo mejor. Dios usa la prueba para romper nuestro orgullo, para purificar nuestras motivaciones, para profundizar nuestra dependencia de Él. Si eso es, para quitar nuestra autosuficiencia. Si nosotros debemos depender del Señor en todo. Hay niveles de intimidad con Dios que solo se conocen en el valle. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, dice: Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Cuando estás pasando por la prueba, es Dios que te está diciendo: hey, vamos, confía en mí, yo te estoy purificando. No es para hacerte sufrir, al contrario. Eso es lo que implica la prueba que viene del Señor. Hemos visto que vamos a tener pruebas, hemos visto que debemos tener una actitud ante esa prueba, tener por sumo gozo, dice. Hemos visto también el resultado de esa prueba, paciencia. Ese tipo de paciencia, no la del supermercado. Pero hay un objetivo final. Dice el versículo 4, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos, hermanos, significa maduros, completos. Dios no está desarrollando eventos. Dios no está desarrollando cosas puntuales. Él está desarrollando personas. Él está formando personas. Él está formando carácter en las personas. Él quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, si estamos en prueba, vamos con fe en la prueba. Va a venir, la vamos a tener en toda nuestra vida cristiana. Pero sabemos que el objetivo final es nuestra madurez, ser perfectos, llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo y un día estar en el gozo del Señor. Las pruebas son pasajeras, van a terminar. O porque el Señor te va a restaurar de esa prueba, o porque el Señor te va a librar de esa prueba, te vas a hacer crecer de esa prueba, o porque finalmente nos vamos a ir con el Señor, ¿o no? ¿Tienes esa confianza? Y a veces cuesta. Pero ahí debemos tener puesta nuestra mirada, en el Señor, no en lo que está pasando, no en cosas terrenales. Debemos mirar a Dios. Y créeme que lo digo desde sabiendo que no es fácil. Sabiendo que muchas veces, y aquí hablo por mí, tenemos ganas de tirar todo por la borda, ¿o no? ¿A alguien más le ha pasado? Yo sé que en algún momento queremos tirar todo por la borda, pero ¿sabes qué? Si leemos la palabra, si logramos entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, no entendamos que nos va a hablar de otra forma, te vas a dar cuenta que el Señor está formando carácter en ti, nada más que eso, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te parece poco? La tribulación, hermanos, produce gloria eterna. La prueba que hoy te duele, mañana seguramente va a ser un testimonio. Tal vez va a ser la herramienta que el Señor va a usar para que tú puedas aconsejar a otra persona. A lo mejor tú estás dando un consejo y dices, sí, pero tú no lo estás viviendo. No, pero lo viví. Wow, y ahí te vas a dar cuenta, sí. ¿Por qué pasó eso? En el fondo, la prueba va a ser la evidencia de que tu fe está siendo refinada, que estás siendo moldeado por el Señor, por el alfarero. Dios no desperdicia tus lágrimas, hermano. Las pruebas no son un castigo. Mira, me acuerdo de mi señora va a saber de quién estoy hablando, de mi nina. Mi nina era mi madrina de bautismo. Yo era católico, apostólico y románico. Y mi nina decía, me pasaba cualquier cosa y decía, Peluchito, Dios castiga pero no a palos. Las pruebas no son un castigo, hermano. Las pruebas para el cristiano no son más que el Señor te está moldeando. No son que el Señor te haya abandonado, al contrario, el Señor está ahí a tu lado. Mira, allí, bueno, da lo mismo cuando. Pero vi un video, me salió que no es un video que tenga que ver con un tema de iglesia, pero era un japonés, creo, algo así, que iba con su hijo. No sé si alguien lo ha visto. Y hay unas
como unas cuerdas así. ¿Y él qué es lo que hace? El papá pasa, y sigue adelante. Y el hijo detrás, chiquitito, empieza a tratar y no puede pasar. Y lo llama y llora. Y el papá le dice que pase. Y se sienta a mirarlo. Y ahí sigue el chiquitito tratando y sigue mirando al papá y sigue mirando al papá. Y el papá lo mira nomás. Hasta cuando el niño se da cuenta que el papá no va a ir a ayudarlo. Y al final hace unas cosas ahí que yo no podría hacer porque es chiquitito. Y pasa. Y su papá se para, se acerca a él aplaudiendo por lo que lo había logrado. Bueno, de alguna manera, a lo mejor no es la mejor historia, pero de alguna manera el Señor está haciendo eso. Él te está diciendo puedes, pero yo estoy acá. Si no puedes, yo estoy acá. Él no te abandona. Él está a tu lado. Él te lleva de la mano también en la prueba. Ahora, ¿estás dispuesto tú a tomarte de la mano? Bueno, esa tiene que ser la fe. Las pruebas no son una derrota, hermano. Son talleres divinos de la formación espiritual. Tal vez hoy estés en el fuego, tal vez estamos en la parte del horno ahí, pero el fuego no es para destruirte, es para purificarte. Tenemos que entenderlo así. Si estás en prueba, no te aísles, no endurezcas tu corazón, no abandones la fe. Si eres cristiano, no la vas a abandonar, porque si la abandonas es porque nunca la has tenido. Pero permite que la paciencia termine su obra. Dios no solo quiere sacarte de la prueba, Él quiere sacarte mejor de la prueba. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor pretende cuando estás en prueba. No maltratarte, no hacerte sufrir. A lo mejor te vas a sentir maltratado, a lo mejor vas a sufrir, pero lo que Él está haciendo, al igual que el alfarero, es moldearte, es perfeccionarte, es limpiar esa aspereza que tienes ahí, es hacerte mejor, es llevarte a ser alguien conforme a la plenitud de Cristo. Si te parece poco, reclama por la prueba. Si te parece que el Señor tiene toda la razón, dale gracias por la prueba. Vive la prueba y Él te hará salir de esa prueba. Las pruebas, primero, son parte del camino del cristiano. Las vamos a tener. Hay una actitud que debemos tener y que transforma la prueba. ¿Y cuál es esa? Tener por sumo gozo. ¿Y qué produce la prueba? Paciencia. Y ya sabemos que no era del supermercado. Pero hay un resultado final. Y ese resultado final es madurez. En Hechos 5 nos narra que algunos apóstoles fueron encarcelados por estar predicando la palabra de Dios. Que fueron azotados y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los liberaron. Eso está en Hechos 5, 40 y 41. Y ellos no salieron quejándose por lo sucedido, por el contrario. Y fueron. Y siguieron predicando. La versión NTV de la Biblia lo traduce de esta forma. El versículo 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. Y hoy lo cambiaría con gozo. Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Eso habla de fe. El pastor Miguel Núñez, en su libro ¿Crees la Biblia o vives la Biblia?, en relación a este pasaje de Santiago, dice 5 puntos. La vida entera es una especie de prueba. La causa de Cristo tiene un costo. Vivir la fe cristiana frecuentemente nos lleva a experimentar sufrimientos. No hay sacrificio del que Cristo no sea meritorio. Y por último, el que comparto absolutamente, que dice Cristo, la cruz, el cielo y su causa valen cualquier aflicción por la que tengamos que pasar. Concuerdo absolutamente con él en este punto.